Y todo eso que nos cuesta trabajo describir es la desorganización de su conducta. Es decir, no está haciendo lo que se esperaría que hiciera alguien con la que vamos a tener una interacción de entrar y vernos a los ojos, contestar las preguntas. Entonces, está desorganizada su conducta y es el reflejo finalmente de lo que está pasando en su mente. El examen mental, pues es el examen mental de alguien que está fuera de la realidad. Es el estado más grave que tenemos en psiquiatría y que se puede presentar en diferentes diagnósticos. La persona que vimos que tenía la cura contra el cáncer estaba fuera de la realidad también. Pero fíjense cómo es diferente a este chico, ¿sí? Porque el diagnóstico es diferente, es un síndrome, la psicosis es un síndrome que puede estar dado por muchas causas. Una de ellas es la esquizofrenia, muy característico. Otra de ellas es la manía grave, como esta persona que estaba, este, con la cura contra el cáncer. Y si se fijan, parecieran dos personas muy diferentes, pero comparten algo que es la pérdida del contacto con la realidad, ¿sí? Las personas de manera característica, aunque no siempre, no están conscientes que no están percibiendo la realidad de una manera adecuada, ¿sí? Sobre todo en el periodo agudo. Este chico está en el periodo agudo, en la primera parte de la psicosis. Cuando uno da un tratamiento, lo que vemos es personas como las que hemos visto en la consulta, personas que tienen ya mucho tiempo con tratamiento, que escuchan voces, por ejemplo, pero que no están todo el tiempo atendiendo a esas voces. De alguna manera han logrado vivir con eso. La psicosis tiene una incidencia ay, eh, de 5 en 100.000. Esquizofrenia es menos frecuente, pero la psicosis como tal, no toda la psicosis es esquizofrenia. En realidad la experiencia de psicosis puede ser más frecuente de lo que nosotros pensamos. Seguramente todos hemos tenido una experiencia en donde escuchamos algo que los demás no escuchan, una experiencia en donde dudamos de repente de nuestra realidad, pero nuestra mente regresa. Cuando hablábamos de la conciencia y la agencia, es decir, la identidad de saber que yo soy yo, que yo estoy escuchando mi pensamiento, que yo me sitúo en este momento, que yo soy diferente de ustedes, que mi pensamiento es mi pensamiento y afuera está el pensamiento de las otras personas. Todo eso, todo ese sentido de la identidad está relacionado con la conciencia y todo este fenómeno tan complejo que todavía no entendemos del todo, pero que en las personas, por ejemplo, con esquizofrenia o con psicosis está alterado, ¿sí? El sentido de la realidad, es decir, que me lo da el sentido de quién soy yo en este mundo, en este momento, está alterado. Y hay personas que en algún momento de su vida se altera de manera momentánea, pero regresa. Por ejemplo, las personas que tienen experiencias de alteración en el estado de conciencia con sustancias, por ejemplo, ketamina, con psilocibina, son episodios o periodos de una psicosis, pero reversible, pero son estados alterados de la conciencia, ¿sí? Que en algunas personas representa una enfermedad. Tenemos causas que son primarias. Esto es bien importante porque no toda la psicosis es psiquiátrica en cuanto al origen, ¿sí? Muchas enfermedades, más de las que ustedes podrían considerar, tienen entre sus expresiones una psicosis, es decir, un estado fuera de la realidad. Por ejemplo, una encefalitis, ¿sí? Algunos trastornos como delirium, por ejemplo, síndromes confusionales agudos, pueden manifestarse con una psicosis, pero no necesariamente son algo psiquiátrico, sino el origen tiene que ver con una enfermedad médica no psiquiátrica o
algún medicamento, algún uso de algunos medicamentos que aquí tenemos prácticamente representadas a la mayoría de las especialidades. Entonces la probabilidad de que lo vean en su vida, una psicosis, es alta, ¿sí? Entonces es importante poder reconocerlo y saber eh, qué vamos a hacer, porque lo primero que vamos a hacer es que practicamos. Son médicos, lo primero es descartar una causa primaria de la psicosis. Llega este chico y si se fijan, lo primero que piensa, o entre las primeras cosas que piensa el médico son el uso de sustancias. Es que puede ser una causa de psicosis y no necesariamente que sea una psicosis, este, primaria, pero en primaria que tiene que ver con lo psiquiátrico, y secundaria es a una causa médica o por medicamentos. Puede ser alguien que consumió alguna sustancia. Si se fijan aquí, hay muchos medicamentos que son de uso común en otras especialidades y que es importante conocerlos. Eh, Características generales. Hay tres características. Esta diapositiva está muy llena, pero es para que cuando estudien lo vean, pero son tres elementos fundamentales de la psicosis que me los dijeron ahorita. Delirios, es decir, ideas fuera de la realidad, lo que se les ocurra, ¿sí? A ver, platicábamos de delirios de grandeza, como la persona que había encontrado la cura contra el cáncer tiene un delirio de grandeza. Delirio paranoide o de referencia, de persecución, me están poniendo algo en la comida, ¿sí? Erotomaníaco, ¿sí? Creer que una persona famosa está enamorada de ellos. Recuerdan, no sé si están ahí las personas que fueron la semana pasada, de Esther, se llama, eh, que veía la tele y entonces de la tele un personaje le decía cosas acerca de ella, ¿no? Le decía que era tonta, que era fea, ¿sí? Entonces era un personaje de la televisión, entonces se está refiriendo a ella. Entonces, de lo que se les ocurra, la persona puede tener un delirio, es decir, una idea fuera de la realidad. Alucinaciones. Generalmente son alucinaciones auditivas. Las alucinaciones visuales pueden estar presentes en una causa psiquiátrica, pero si hay alucinaciones visuales, hay que descartar una causa neurológica. Generalmente en psiquiatría, la mayoría de las alucinaciones son auditivas, ¿sí? Y entre más complejas sean, más nos acercamos a este diagnóstico, el diagnóstico más complejo, más fascinante en el sentido de su presentación, desafortunadamente muy grave para quien lo padece, que es la esquizofrenia, y la desorganización, ¿sí? La desorganización se puede ver en la conducta, es decir, la persona no se está comportando como debería de comportarse en una situación social parecida y no sabemos todavía adentro de su mente qué es, ¿no? Sabemos que entra y está mirando para todos lados. Eso no es algo que yo esperaría para alguien que entra aquí a la consulta. Entonces, hay algo en su conducta que está desorganizado, o desorganización en el pensamiento, que se traduce a través del lenguaje, en donde no le entiendo al lenguaje, está desorganizado. Que puede ser, pues, por ejemplo, lo de tangencialidad, esta persona que veíamos con la cura contra el cáncer, que hablaba de todo pero de nada, la señora que vimos del alien, ¿cómo se llama? Del lenguaje alien, ¿sí? Tenía desorganizada el lenguaje, ¿sí? Todavía no sabemos si tenía alucinaciones, si tenía ideas delirantes, pero tenía esa característica y para hacer el diagnóstico hay que tener al menos dos, pero no sabíamos si además de eso tenía otra cosa. Entonces, cuando vemos a alguien para hacer un diagnóstico de psicosis, pues, ¿qué vemos? Primero, pues estos cambios en la conducta, cambios drásticos en la conducta. La persona deja sus actividades de una manera drástica, deja de ir a la escuela, deja de hacer lo que tiene que hacer, puede o no estar agresivo o agitado, dependiendo. No todas las personas y muy pocas personas se muestran deliberadamente agresivos y dependiendo de
pues de su experiencia o sus síntomas, pues van a estar agresivos o no. Por ejemplo, Samuel, el chico que vimos, pues a lo mejor estaba agresivo con su primo, ¿no? O si yo creo que mi mamá me quiere envenenar, pues a lo mejor me muestro muy irritable con eso. Y no se dan cuenta que tienen un problema, esto es importante. El juicio está alterado. Acuérdense que las otras personas que hemos visto, excepto la persona la cura contra el cáncer, el juicio está conservado. La señora que vimos de la depresión, su juicio, su capacidad de discernir lo que es real y lo que no es real, está conservado. La mayoría de las personas que hemos visto en el hospital, su juicio está conservado, ¿sí? Los hemos visto en en la consulta externa. Creo que hubo un equipo en el que vimos a alguien en hospital en donde el juicio estaba alterado, ¿sí? Ese es un periodo agudo, esa es una urgencia, eso es algo que seguramente vamos a trabajar en hospital, pero la gran mayoría de las personas que ustedes van a tener contacto como psiquiatras, a lo mejor no, pero en otras especialidades o como médicos generales, el juicio va a estar, no va a ser en un periodo agudo, va a ser en un periodo más crónico y el juicio no va a estar tan alterado como en un periodo agudo. Hay que ver, cuando vemos una persona así, uno de los diagnósticos diferenciales psiquiátricos es la manía, ¿sí? Manía aguda es una de las causas psiquiátricas muy frecuentes de que alguien esté fuera de la realidad. Pero en el chico no parece una manía, ¿sí? ¿Se acuerdan de la manía? Estas experiencias de las personas como si les pusieran una pila que están muy acelerados, los pensamientos van muy rápido, como esta persona de la cura contra el cáncer, no se parece, ¿no? A este chico. Entonces no hay una manía aquí. Entonces la causa no pareciera ser una manía. Vamos acercándonos a cuál es el diagnóstico más probable o la causa más probable psiquiátrica de la psicosis, pues es la esquizofrenia, el diagnóstico más grave que en psiquiatría se maneja, ¿no? Y con el peor pronóstico que nosotros vemos. Entonces, al menos dos estados, ideas delirantes. No, no, las personas que tienen alucinaciones, ese no hace solamente el diagnóstico, esa es una característica. Debería de tener clínicamente, además de las alucinaciones, ideas delirantes o conducta o lenguaje desorganizado, ¿sí? Una sola alteración no hace un diagnóstico de psiquiatría. Entonces vamos a hablar un poco de esquizofrenia. Esquizofrenia, seguramente pues ya todos han escuchado hablar, pues es el diagnóstico más grave, el que más representa, ¿no? A todo este estigma de la psiquiatría. Definitivamente son las personas más graves que peor pronóstico tienen. Afortunadamente tiene una prevalencia a nivel mundial del 1%. ¿Se acuerdan? Este, depresión alcanzaba el 15%, en algunas poblaciones hasta el 25%, pero esquizofrenia se mantiene 1% en todo el mundo. ¿Esto de qué nos habla? ¿Sí? Que se trata de un diagnóstico que tiene un componente biológico mucho más alto que lo que la tiene la depresión. El hecho de que, por ejemplo, la depresión se presente en el 25% de los estudiantes de medicina, pero comparado con el 10% de la población general, y esquizofrenia se presenta en el 1% de los estudiantes de medicina y el 1% de los estudiantes de la población general, nos habla de que no es el ambiente lo que condiciona el diagnóstico, en gran parte, ¿sí? Esta prevalencia que se mantiene nos dice que es un diagnóstico y así lo vemos. En cuanto a la gravedad y a la dificultad para tratarlo, pues que tiene mucho que ver con aspectos genéticos, que tiene grupos de síntomas que les denominamos positivos, que se refiere a todos los síntomas de alucinaciones, de ideas delirantes, de la agresión como hacia afuera. Síntomas negativos, que es este aplaneamiento del afecto y de su motivación. Si recuerdan, esta persona que vimos hace una semana, Esther, que tenía esquizofrenia,
Pues se pasaba el día haciendo básicamente nada, ¿no? No le motivaba nada, podía estar sentada durante muchas horas sin tener grandes actividades ni interacción y no parecía ser algo que le causara problemas. Y alteraciones de la mente, de su memoria, de su capacidad de planeación, de la velocidad de su pensamiento. Entonces, un diagnóstico es un síndrome que afecta muchas funciones, ¿sí? Y eso es lo que le hace mucho más grave. Hay ciertas características muy particulares que nos hacen pensar en que alguien tiene esquizofrenia o no. El diagnóstico, igual que el resto de las enfermedades en psiquiatría, es clínico. Y ustedes dirán, ay, pero qué difícil, ¿cómo se va a hacer el diagnóstico? En realidad, pues es parte de la experiencia del entrenamiento en la psiquiatría. Este es un diagnóstico, por ejemplo, que a menos que sea muy característico, será seguramente un diagnóstico que va a hacer un especialista. ¿Sí? El médico de primer contacto puede dar el seguimiento y da el seguimiento del tratamiento, pero es un diagnóstico difícil, es un diagnóstico que toma algunas sesiones a veces y es un diagnóstico que nos toma mucho tiempo porque es un diagnóstico grave. Hacer un diagnóstico de esquizofrenia, pues es básicamente decirle a la persona que tiene un diagnóstico con muy mal pronóstico y con muchas limitaciones seguramente en su vida. Entonces es por eso que nos tomamos el tiempo de buscar estas particularidades de la esquizofrenia o de este diagnóstico y que tienen que ver con todas estas alteraciones en el pensamiento y en la capacidad de discernir mi pensamiento y el pensamiento del otro. Una cosa, un aspecto bien característico o característico de la esquizofrenia, por ejemplo, es la telepatía. El primo de Simón, de Samuel, se conecta, ¿no? Porque no solo escucha las voces, sino le están diciendo, le están dando una información y el primo existe. Entonces, el primo está en otro lado de la ciudad y se está comunicando con él. No solo está escuchando la voz ahí del primo, sino le está dando un mensaje. Se refiere a una inserción del pensamiento, una lectura del pensamiento, por ejemplo, cuando la persona tiene la experiencia de que me está leyendo la mente. ¿Sí? Estamos platicando con el paciente de repente y se queda viendo y de repente te ve así como, pues como esta mirada como delirante, como alucinada, en donde pareciera que se da cuenta que le estás leyendo o que te está leyendo la mente o que le estás leyendo la mente. Es una experiencia clínica que cuando la sientas o si alguna vez la perciben, es como característico cuando uno está teniendo una experiencia con alguien que está pues totalmente fuera de la realidad. Otra característica, por ejemplo, hay un paciente ahí en el hospital que tiene la idea, tiene lumbalgia, entonces escucha a sus vecinos que están martillando. Entonces va con el ortopedista y cuando le explica cómo le duele, lo que le dice es que cada vez que el vecino martilla, le está martillando a distancia su columna, ¿sí? Entonces a él le duele la columna, eso es real. Pero, por ejemplo, los que van a ser ortopedistas, pues, ¿cómo van a reaccionar ustedes? Porque acuérdense, aunque tenga esquizofrenia, pues tiene también derecho a tener todas las otros diagnósticos. Entonces, pues va y le dice al ortopedista que los vecinos martillan y que estuvieron martillando con un martillo más grande, entonces hizo que su columna le doliera más, ¿no? Y va y le explica al ortopedista que ese es el motivo de la consulta. Entonces, imagínense qué le dijo el ortopedista, que se imaginan, que lo vio, que lo evaluó. ¿Quién Dijo va a ser que ortopedista? A ver, Gael. no voy a ser ortopedista, pero Ujú. pues yo creo que no le hizo caso, ¿no? Como que lo... Exactamente, así. Y yo no tuve el cuidado de poner exactamente que la persona tenía la idea fuera de la realidad
de que específicamente estaban martillando y le lastimaban su columna. Entonces, pues lo vieron y no le hicieron caso, ni siquiera lo revisaron y pues nada más se levantó y se fue, ¿sí? Entonces ya después viene y me dice pues que sigue con el dolor. Entonces, pues eso es bien importante porque él maneja su dinero, tiene su pensión, es totalmente independiente y va él solo a sus consultas. Entonces, es importante que las otras especialidades también vean que esto puede pasar. ¿Qué más? Voces que platican entre ellas, ¿sí? Entre más compleja es la alucinación, más probable es que sea esquizofrenia. Hay gente que escucha voces, diferentes voces que le dicen diferentes cosas, pero hay gente que escucha que las voces están platicando entre ellas, que están platicando de la misma persona, que están comentando la misma persona. Es frecuente que, o sea, que las voces estén platicando y que estén diciendo, ah, mira, Xóchitl ahora va a dar la clase y ahora va a preguntar sobre ortopedia. Y mira cómo pregunta de ortopedia. Sí, imagínense la experiencia de alguien que está teniendo o está escuchando eso al mismo tiempo que está viviendo. Pues está complicado, ¿no? Además, puede haber no, los delirios o las ideas delirantes que pueden estar muy formadas o muy vagas, ¿no? Por ejemplo, Samuel tiene una idea muy establecida de que su mamá le está poniendo veneno porque porque su primo le cae mejor. O sea, su mamá quiere más a su primo y por eso le está poniendo el veneno. Entonces, es una idea fuera de la realidad, pero que está formada, el delirio está estructurado, pero puede estar muy desestructurado, como decir alguien me quiere hacer daño, pero no sé quién, nomás tengo la sensación, dependiendo del grado. Tenemos criterios también en el DSM-4 que son muy similares. Delirios, no solo un delirio hace esquizofrenia, implica también que tenga algunas otras características como alucinaciones, desorganización del comportamiento o del pensamiento y los síntomas negativos. Fíjense, cuando vayan al hospital o los que han ido, estas personas que están muy complicado decir si están tristes o están felices, están aplanados, ¿sí? Así, como si fueran robots. El curso de la esquizofrenia, les decía yo, que es crónico, es grave y es de muchos años, ¿sí? Hay síntomas que le llamamos pródromos de esquizofrenia. Estos de los 10 a los 20 años. La esquizofrenia es una enfermedad que tiene que ver con un periodo de neuroplasticidad. ¿Se acuerdan cuando les platicaba yo que hay dos periodos bien importantes en el desarrollo del cerebro? Los primeros 2 años, en donde el cerebro se está conectando lo más que se pueda, y el periodo de la adolescencia, en donde se está llevando el podado neuronal, es decir, se está moldeando el cerebro con el que ya nos vamos a quedar el resto de la vida. El uso de cannabis, por ejemplo, en este periodo, ¿sí? En este periodo de podado y remodelación cerebral, se asocia con la presencia de esquizofrenia o con psicosis, porque es un periodo muy lábil, muy vulnerable en aquellos chicos que tienen, por ejemplo, pródromos de esquizofrenia. Son chicos adolescentes o mujeres adolescentes que no tienen todo el cuadro, pero que tienen ciertas características atenuadas de los síntomas, ¿sí? De repente escuchan voces, pero están ¿cómo se llama? Muy ligeros, son chicos totalmente aislados, los que se sientan así en la esquina, no hablan con nadie, tienen una conducta particular, no necesariamente tienen un diagnóstico, pero se notan, ¿sí? Entonces, eso es importante, que se notan porque tienen alteraciones en la atención, tienen problemas de que escuchan de repente o ven de repente, pero atenuado, no todo el tiempo, no todos los días, sino de repente, y tienen un pensamiento extraño, ¿sí? Tienden a ser paranoides, por ejemplo, a ser desconfiados, muy desconfiados. Ahí no necesariamente hay un diagnóstico, son pródromos. Este, Algunos de estos a lo mejor y no van a tener un diagnóstico tan grave como tal,
Algunos podría ser que sí. Entonces, puede durar la persona durante muchos años en pródromos de esquizofrenia. Es decir, estos pequeños síntomas. Esas personas, por ejemplo, no van a ir con el psiquiatra. Van a ir con ustedes, con el médico general, ¿sí? Por cualquier otro diagnóstico y la detección temprana podría recaer en los médicos de primer contacto. Después viene la etapa de inicio de esquizofrenia alrededor de los 20 años, entre los 18 y los 20 años. Por eso en este paciente que vimos la probabilidad de que sea esquizofrenia es muy alta porque es un joven de cierta edad. Y a partir de ahí viene muchos periodos de deterioro a lo largo de la vida. Una persona que tiene esquizofrenia tiene una muy, muy alta probabilidad, incluso con tratamiento, de que se mantenga con los síntomas. 7 de cada 10 en realidad no mejoran en el afecto aplanado. Entonces, imagínense ustedes cómo interactúa socialmente a alguien que tiene afecto aplanado. Eh, entonces es como si fuera un robot, básicamente. Entonces, pues la socialización le es muy difícil, la motivación le es muy difícil, pues tiene uno que estarlo casi arrastrando. Entonces, son personas que les va a ir generalmente mal en su reinserción o en su tratamiento o en su pronóstico, más en una comunidad o en una ciudad o en un país en el que pues la salud mental, si para la depresión, imagínense, batallamos, ¿no? Para que haya inclusión, para que haya tratamientos, acompañamiento, pues en el caso de esquizofrenia las personas la pasan realmente mal, ¿sí? Menos del 33% tienen remisión. ¿A qué me refiero con remisión? Que ya no tienen síntomas y con el tratamiento pueden hacer su vida de la manera en la que se espera, normal, si quieren decirlo, pero pueden tener un trabajo, una pareja, hijos, ¿no? Entonces, el pronóstico es muy, muy malo comparado con la depresión. Las expectativas también son bajas. Por eso hacer un diagnóstico de esquizofrenia, pues es básicamente ponerle una etiqueta con la que a lo mejor no le va a ir tan bien, ¿no? La vida. Son personas que se mueren antes, ¿sí? Y en parte tiene que ver con esta disminución en el acceso a los tratamientos y a la salud, ¿sí? Si esta persona que yo les decía, este chavo, que le duele la espalda, tuviera, por ejemplo, cáncer, ¿no? No sé, en un hueso o en la médula o algo así, ¿no? Si es una persona sin esquizofrenia, va a tardar el médico en hacer el diagnóstico, el ortopedista, cierto tiempo. Pero la gente que tiene esquizofrenia tarda muchísimo más en que se le hagan ciertos diagnósticos porque la tendencia es a, pues está inventando, está loco, ¿no? Llega a urgencias, imagínense que llegue a urgencias a alguien y que les diga eso, que tiene un dolor muy fuerte en la espalda porque sus vecinos estuvieron martillando toda la noche. Pues no lo van a ver, ¿no? Entonces, son personas que se mueren antes y mucho de esta disminución en la mortalidad tiene que ver con la poca sensibilidad que tenemos o que se tiene dentro de la medicina a las personas con esquizofrenia. Algunos de ellos se suicidan también, un alto porcentaje, sobre todo después del periodo agudo, puede venir un periodo, las personas que tienen una mayor capacidad de darse cuenta de lo que pasa, se dan cuenta que tienen un diagnóstico y el pronóstico, o imaginen ustedes todo este periodo previo a perder el sentido de la realidad, ¿sí? Porque son años, a veces meses, en los que yo empiezo a tener la experiencia de que básicamente estoy perdiendo mi juicio, estoy perdiendo la capacidad de darme cuenta lo que es real o no, poco a poco. Entonces es una experiencia, debe ser una experiencia aterradora y muy angustiante. Entonces puede haber episodios de suicidio. Enfermedades cardiovasculares, por supuesto, cáncer, porque tardan más en hacer el diagnóstico y además tienen pues alteraciones en la inflamación y en los efectos de los medicamentos
también condicionan que las personas tengan peor pronóstico. Y el uso, por ejemplo, de tabaco, las personas que tienen esquizofrenia consumen muchísimo tabaco, se piensa que tiene que ver con el efecto de la nicotina sobre los síntomas. Pareciera que la estimulación de receptores a nicotina, este, de acetilcolina, mejoran la función de las personas que tienen esquizofrenia, entonces el fumar les hace sentir diferente o más estables. El tratamiento tiene tres fases. El primero es la fase aguda, ¿no? Este chico que tenemos ahí, aquí, que es muy difícil que en esa condición en la que le vemos de la fase aguda se pueda reintegrar en su escuela, ¿no? Va a ser complicado, sino imposible. Entonces, primero, iniciar un tratamiento que haga que las voces disminuyan, que la idea de que lo quieren envenenar disminuya. Y después viene la parte más difícil, ¿sí? Llegar a la revisión, imposible. Es decir, que alguien viva sin ningún síntoma es bien complicado, menos del 30%. En México yo creo que menos. Y la recuperación, que es un objetivo, pero en el caso de nosotros, pues sería bastante complicado. ¿Qué usamos? Pues aquí vienen ya los medicamentos más conocidos de la psiquiatría o los medicamentos con los que empieza básicamente la psiquiatría, que es la clorpromacina en los 50, es el primer medicamento. Imagínense, estamos hablando de 1958, 1950, el primer medicamento que hace que las personas tengan menos síntomas psicóticos, es decir, menos síntomas positivos, que escuchen menos voces, que estén menos agresivos, menos inquietos. Eso hace 70 años, ¿no? ¿Ustedes qué se imaginan lo que pasaba antes de 1950, cuando no había nada que hacer, ¿no? Pues son todas estas atrocidades de la psiquiatría, las lobotomías, pero también eh, mucho de las personas con, por ejemplo, esquizofrenia, son personas que de repente vemos que están integradas en la comunidad y que en realidad no le causan mucho daño a nadie. No sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia, por ejemplo, en ciudades pequeñas o pueblos en donde hay una persona que todo el mundo sabe que tiene una condición diferente, ¿sí? Pero convive con la comunidad, la gente lo cuida y así se va, se va desarrollando y no necesariamente le va tan mal. Entonces, pues ahí depende mucho de la tolerancia de la comunidad a la locura y en este caso a la psicosis, ¿no? Pero pues esto está para pensarse, es decir, esto tiene que 70 y tantos años que tenemos medicamentos para tratar una de las enfermedades más graves que hay en psiquiatría. Entonces, pues estamos en pañales comparado con otras especialidades, otros avances en la medicina. Tenemos estos antipsicóticos típicos, que son los antipsicóticos de los 50, el que van a ver es el haloperidol, ¿sí? Cuando entren al internado y en su servicio social, ustedes van a tener haloperidol. A lo mejor es el único que van a tener, desafortunadamente. Es un medicamento muy potente, muy barato, muy, muy, muy barato, pero que en algunos países ya está baneado, es decir, fuera del mercado por los efectos adversos importantes, que son irreversibles, ¿sí? El haloperidol genera un estado de parkinsonismo que puede ser irreversible. Entonces es una tragedia también eh, el usar un medicamento que va a hacer que la persona tiemble y no pueda tener una vida dentro de lo saludable, de lo normal, pero en algunas ocasiones pues es el más barato, ¿sí? Es el único que tenemos. Entonces tenemos los típicos haloperidol, ¿sí? Atípicos, todos los que se les ocurra. Quetiapina, que seguramente han escuchado, risperidona, paliperidona, aripiprazol, olanzapina, clozapina y todos que van saliendo que tienen todos algo en común, ¿sí? Que son antagonistas de la neurotransmisión o de la función dopaminérgica.
en mayor o menor grado. El haloperidol es el que más potente efecto antidopaminérgico tiene y los otros menos, pero todos tienen esto en común, que actúan sobre las vías de dopamina, porque esa es una de las hipótesis más prevalentes de los síntomas positivos, sobre todo donde hay un aumento en los niveles de dopamina. Por ejemplo, los que van a ser neurólogos cuando empiecen el tratamiento de las personas con Parkinson, les van a dar ¿cómo se llama? Metildopa, ¿cómo se llama? Bueno, el tratamiento, ¿no? Que es el que va a favorecer la transmisión de dopamina y uno de los efectos adversos es que la persona puede tener alucinaciones auditivas, visuales, o sea, síntomas positivos. Entonces, los antipsicóticos, ese es el mecanismo de acción. Bloquean el receptor de dopamina en mayor o menor grado. Eso es lo que más importante que tendrían que saber ustedes como médicos de primer contacto y que el haloperidol es muy barato y que es el único que van a tener, pero que si pudieran no lo usaban, ¿sí? Y todos estos que dependiendo de dónde estén, pues seguramente lo van a tener. Por ejemplo, la quetiapina es súper frecuente que la usemos como un inductor de sueño porque a dosis bajitas, déjenme les digo por qué usamos quetiapina, porque seguramente muchos van a ver que uso quetiapina en el hospital, porque a dosis bajitas tiene un efecto sobre el receptor de histamina. Entonces, en dosis bajitas me da un poco de sueño. Si se fijan, unos medicamentos para el sueño son los antihistamínicos. Cuando ustedes toman antihistamínicos les da sueño. Entonces, por eso lo usamos como inductor de sueño. En dosis bajitas, 25, 50 miligramos. Para alguien con esquizofrenia utilizamos 300 a 600 miligramos. Entonces, estas son las vías de dopamina. Tenemos la vía mesolímbica, ¿sí? Que es esta, la más importante, y la que tiene efectos sobre, que de manera predominante, pues explica los síntomas positivos. Pero ¿qué pasa con esta vía? Que es la que llega al estriado, ¿sí? Es la vía que tiene que ver con la regulación del movimiento. Tenemos sustancia nigra, si se acuerdan, Parkinson, que se asocia con una disminución en la función de las neuronas en el mesencéfalo, de las neuronas dopaminérgicas. Entonces, el efecto es igual. Si yo bloqueo esta vía, ¿sí? El efecto sobre el movimiento va a ser muy similar a lo que pasa en Parkinson, solo que yo lo estoy bloqueando y en Parkinson ya no hay neuronas que produzcan dopamina. Otra vía bien importante, la tuberoinfundibular, una vía que regula la secreción de prolactina. Los niveles de dopamina regulan de manera intermitente o la presencia de la dopamina inhibe la secreción de prolactina. Entonces, si yo bloqueo la función de la dopamina, entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la prolactina, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la prolactina? Pues actúa sobre glándula mamaria para secreción de leche. Entonces, uno de los efectos adversos de los medicamentos, sobre todo aquellos que tienen más efectos sobre dopaminérgico, pues va a hacer que la persona secrete leche. Los antipsicóticos atípicos tienen menos este efecto, excepto risperidona, paliperidona tampoco, pero dependiendo del medicamento tienen mayor o menor efecto sobre D2, por ejemplo, que es el receptor principal. Entonces vemos aquí D2, algunos tienen más, algunos tienen menos. Algunos tienen efectos sobre norepinefrina, sobre acetilcolina y sobre serotonina. Si se fijan, no hay una vía explicativa y se entiende, es una enfermedad y un síndrome de los más complejos que tenemos. Hacerlo tan simple como decir más dopamina, menos dopamina, pues era irreal, ¿sí? Es una cosa súper compleja que al momento aquí donde estamos, si ustedes me preguntan por qué las personas tienen alucinaciones, en realidad no hay una explicación o una fisiopatológica eh, que explique por qué la persona tiene la experiencia de escuchar voces, ¿no?
una de las hipótesis tiene que ver con que es su propio pensamiento, pero se pierde el sentido de distinguir qué es mi pensamiento y se confunde con que fuera el pensamiento que fuera que está desde afuera. Es decir, cuando ustedes están ahorita, están escuchándome y también están pensando otras cosas, pero saben que eso que están pensando es su pensamiento, no es otra cosa, ¿sí? Yo puedo estar pensando ahorita, ay, qué tonta fui, dejé la llave del gas, a lo mejor la dejé prendida, qué tonta, tengo que levantarme. Todo ese pensamiento está al fondo, ¿no? Pues sí, en el fondo, mientras yo les estoy hablando aquí. Entonces estoy pensando que, ay, qué tonta, dejé las llaves del carro, este, adentro del carro, qué mensa, no sé. Estoy pensando eso. Entonces, una de las hipótesis de por qué las personas, por ejemplo, tienen estos pensamientos de eres una tonta, eres un esto, es porque ese es mi propio pensamiento, pero en algún momento perdí la posibilidad, que es una posibilidad neuro de la función de la mente, de distinguir que ese pensamiento en donde yo me estoy diciendo tonta a mí misma porque hice algo, es mi propio pensamiento, ¿sí? La mente, entre sus funciones, pues es tener la función de que esos dos niveles de pensamiento son mi pensamiento y no otro. Entonces, esa es una de las hipótesis. Eh, de la experiencia de fuera de la realidad o de la experiencia de escuchar las voces. De aquí que tenemos importante lo de las vías, sobre todo de los efectos adversos. ¿Por qué? Porque lo van a ver ustedes cuando vean personas con, por ejemplo, que toman una sobredosis de medicamento, personas que tienen esquizofrenia, ustedes pueden iniciar el medicamento o pueden ver los efectos adversos del medicamento y es importante considerar cuáles son. Pacientes agitados, agitación psicomotriz. ¿Se acuerdan de esta señora que vimos de la fluoxetina del IMSS? Bueno, si a ella, por ejemplo, se hubiera seguido y le hubieran hablado al psiquiatra y hubiera tratado de contenerla y se hubiera salido eso de control, que lo que le hubieran puesto seguramente es aloperidol, Aldol, ¿no? Para sedarla. Cuando hay un paciente agitado, generalmente usamos aloperidol 5 miligramos intramuscular. Este es el medicamento como de elección para la sedación, para un paciente agitado que lo van a ver, seguramente lo van a ver en su vida. Pero también hay otros neurotransmisores implicados, serotonina, glutamato. Si es algo tan complejo, pues sería muy difícil, ¿no? Resumirlo a la dopamina. Antipsicóticos típicos, pues tienen cierto perfil, sobre todo de antagonismo de dopamina. Los atípicos, que son los más nuevos, los que utilizamos, pues actúan sobre diferentes receptores, todos actúan sobre dopamina porque por eso son antipsicóticos, pero algunos de ellos tienen más efecto o menos sobre los receptores de otros sistemas de neurotransmisión. Esto porque es importante también por los efectos adversos, ¿sí? Los efectos adversos difieren entre los antipsicóticos típicos y los atípicos. El mayor problema de los efectos adversos de los antipsicóticos atípicos, los más nuevos, los más seguros, es que tienen un efecto adverso sobre el metabolismo, ¿sí? Hay medicamentos como la olanzapina y la clozapina que en promedio tienen un aumento en el peso de 10 kilogramos, ¿sí? Entonces imagínense, estamos ante una persona que tiene síntomas negativos, es decir, que tiene poca motivación, que no va a caminar, que va a estar en casa, que va a ser sedentario, y aparte le metemos algo que le va a aumentar 10 kilogramos de peso, pues vemos todos los efectos de los medicamentos que tenemos ahora, es decir, ya controlamos los síntomas positivos, la persona ya no escucha voces, está menos agresiva, pero ahora tiene un síndrome metabólico a los 30 y tantos años, tiene sobrepeso, tiene diabetes, y es por eso que el seguimiento y
ténganlo por seguro que estas personas que tienen estos tratamientos, pues el seguimiento se da a nivel de primer nivel, ¿sí? Es quienes se da el seguimiento de tipo metabólico, por el sobrepeso, por la diabetes, por la hipertensión. Uno de los efectos importantes también es prolongación del QT, que no se me vayan a hacer un susto con el haloperidol, sobre todo si lo administran intravenoso. El peso, ¿sí? Estas gráficas, fíjense nada más en el peso. Olanzapina es el medicamento que más sube de peso. De hecho, le decimos gordazapina. Perdón, ¿eh? No es no me vayan ¿cómo se llama? A denunciar por gordofobia. Pero así le decimos a ese medicamento. 10 kilogramos, imagínense, ¿sí? En menos de 3 meses. Eso nos hace, pero al final, de cualquier forma, el efecto, el riesgo es menor que el beneficio, ¿sí? Una persona con un diagnóstico grave que solo responde a olanzapina, pues el riesgo es mayor que el beneficio. Tenemos aquí los efectos extrapiramidal, el haloperidol, ¿sí? Prolongación de QT, tenemos haloperidol acá, risperidona, ¿sí? Este es nada más para que vean los efectos adversos. El tratamiento, a pesar del tratamiento, las personas pueden tener recaída, ¿sí? La mayoría van a tener una recaída. Entonces, decía yo, esquizofrenia es de los diagnósticos que más peor pronóstico tienen a lo largo de su vida. Y aparte de todo, las personas no se toman el medicamento. Imagínense cómo vamos a convencer a este chico que vimos al principio de que se tome un medicamento que seguramente le va a dar su mamá. Entonces, pues muy pocas personas tienen apego, por eso tenemos los medicamentos inyectables. Son medicamentos que tienen una de depósito, de duración de 1 mes, 3 meses. Ya actualmente está a punto de salir al mercado el de 6 meses. Una inyección durante 6 meses. Todo eso pues cambió totalmente el panorama de las personas con esquizofrenia. Les ha permitido ser más funcionales, tener un trabajo, tener amigos, familia. Ha sido como un enorme cambio en los medicamentos de depósito. El problema es que, pues, sí son más caros y tienen pues, los mismos efectos, ¿sí? Dejen ver qué tenemos acá. Creo que nada más era. Al final de la presentación viene muchas tablas que son los medicamentos y los efectos adversos, pero estas se las paso yo de todas maneras en texto. ¿Qué es importante? Igual que con los antidepresivos, que ustedes conozcan sobre todo el perfil de aquellos que son más graves, que me refiero más grave, pues esto, ¿no? Prolongación de QT, sobre todo para que no se van a llevar un susto. Los medicamentos, efectos sobre el metabolismo, porque el seguimiento se le va a dar en primer nivel, es decir, el psiquiatra indica el tratamiento, pero quien lo va a ver cada mes, pues va a ser el médico de primer contacto y quien va a dar el seguimiento con seguimiento de monitoreo de metabólico, ¿sí? Que básicamente es lo más difícil del paciente darle el seguimiento a largo plazo. Iniciar un tratamiento es muy fácil, reinsertarlo socialmente es de las cosas más difíciles. Entonces, eh, vienen ahí las dosis y los efectos adversos principales, que sería